3. This is just a little samba with all the typical drama. Shh, it's just a little samba. This is just a little samba with all the typical drama. Bienvenidos a este episodio de Experiencia Long. Hoy tenemos como invitado al preparador físico Jay Ernstein. Puede que ya bastantes personas lo conozcan y yo ya llevo bastante tiempo que lo conozco, pero qué mejor que él para presentarse. Bienvenido, Jay. Bueno, hermano, pues muchas gracias por la invitación. Nada, adelante. No sé si quieras empezar presentándote, contando un poco de tu trayectoria, a qué atletas has ayudado a trabajar en su preparación. Ahorita me estabas contando que estuviste trabajando con la selección nacional de Estados Unidos de fútbol soccer y nos puedes contar un poquito más de con qué otros atletas has trabajado. Sí, totalmente. Pues bueno, yo soy licenciado en Ciencias del Ejercicio y me dedico a lo que es la preparación física de atletas en múltiples deportes. Realmente me encanta agarrar deportes nuevos porque siempre es como el reto de sentarte a analizar el deporte, las necesidades tanto del deporte, del atleta y del momento, ¿no?, en el que se encuentra el deportista dentro de su carrera. He trabajado con atletas de múltiples deportes. Hace un poco estaba en Florida. Tuve la fortuna de trabajar con dos jugadoras de la NFL, un jugador de Chargers que se llama Romeo Finley y un jugador de los Patriotas que se llama Terrence Brooks. Y aparte de ellos, realmente disfruté mucho trabajar con chavos de high school, el equipo de Choctaw de básquetbol, que es el equipo de high school en Estados Unidos, son los campeones de Florida. Varios atletas de Niceville, División 2, que son los campeones de División 2 de fútbol americano del año pasado. Y había muchos deportistas colegiales. De hecho, había un chavo que vivía con nosotros también desde high school. Ahorita está jugando fútbol americano, es un monstruo. Tiene como 15, 16 años y está en un desarrollo increíble. Y hasta me tocó con chavitos, ¿no?, que jugaban básquetbol, que tenían 12, 13 años. Entonces, un poco de todo. Aparte de eso, fuera de Florida, en México, entreno a algunos atletas de Jiu-Jitsu. Algunos tienen campeonatos mundiales, o bueno, uno fue campeón del mundo, uno fue tercer lugar del mundo, otro acaba de quedar campeón panamericano, otro va para el campeonato del mundo de Combat Jiu-Jitsu. Peleadores, tengo la fortuna de trabajar con Martín Bravo, que estaba en UFC, con Horacio Gutiérrez. Ahorita Horacio Gutiérrez no está firmado con ninguna empresa, están tratando de volver a meterlo en UFC. Atletas de rugby, tengo el honor de entrenar a Michelle Farah, que es jugadora de rugby, a Pons, que también es jugador de rugby, Daniela, que son de la selección nacional. Y ahorita con el equipo de Estados Unidos, no estoy trabajando directamente con ellos en armarles la preparación, sino el año pasado, antes de que comenzara todo, bueno, ya había comenzado esta la pandemia, pero creo que todos no sabíamos lo pesado que iba a estar. Iban a ser las preolimpiadas, y las preolimpiadas incluyen Costa Rica, México, Estados Unidos y un otro, no me acuerdo qué otro país, y se van a disputar aquí en México. Y iban a entrenar con nosotros en nuestro centro de entrenamiento en Guadalajara, pero ahora por toda la cuestión de COVID, no pueden salir a entrenar y tienen que entrenar en su hotel. Y entonces el día de hoy me junté con ellos para facilitarles, básicamente como te platicaba, ¿no?, un poquito de todo. Ya tienen barras, discos, bancos, pelotas, cajas kilométricas. Entonces ya tienen un área en donde van a poder entrenar creo que el primer partido es el 16 de marzo. Entonces, pues bueno, atletas de combate, atletas de americano, básquetbol, rugby, corredores, realmente un poco de todo. ¿De CrossFit? De CrossFit ahorita no tengo a nadie, Realmente lo que sucedió con CrossFit es que, la verdad, CrossFit realmente programado es un tema extremadamente complejo. De hecho, Es un tema que... para allá están las preguntas. Sí, es un tema extremadamente complejo. Es un tema que cuando yo lo programo, de verdad me siento horas y horas sin programar. Lo que sucedía era que un solo atleta de CrossFit, pues bueno, por mis honorarios que yo cobro mensualmente, CrossFit era el problema más grande. Era para mí lo más complicado, no porque sea difícil, sino porque hay tantas cosas tan pequeñas que tienen que acomodarse, que lo que empezó a suceder, no sé si conozcas a Adrián Segura,
Ahorita Sí. trabaja con Alex Amaniego, él arma creo que los programas, a lo mejor me estoy equivocando, pero es parte de la programación de Monut o como un programa que traen ahí. Y lo que pasaba con Adrián y conmigo es que muchos me decían, oye, Jay, prográmame. Y yo, ¿sabes qué? Tengo tantos atletas en línea, tengo tantas personas en físico, no puedo agarrar a alguien de CrossFit ahorita porque es un rollo. Ya sé todo el rollo que involucra, entonces comencé a decir, ¿sabes qué? No puedo yo, pero Adrián, confío plenamente en él y empecé a lanzarle todo lo que me caía de CrossFit, Adrián, ¿no? Entonces fue un poquito de separación de yo personalmente estar entrenando gente de CrossFit. Y tú mencionas que eres licenciado en Ciencias del Ejercicio. ¿En dónde fue que estudiaste tu licenciatura? Se llama The International Sports Science Association y de hecho soy la primera generación que ha salido de licenciatura de esa universidad. Esa universidad es más conocida como ISSA y previamente no tenía licenciatura, solamente eran cursos, pero como es la única asociación que es avalada por el Departamento de Educación a Distancia de Estados Unidos, por eso a diferencia de otras como la NSCA, la NFPT, la CCM, es la única que su página termina con .edu, porque están, ¿cómo se llama?, reconocidos por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Con ellos antes tenían puros cursos, después desarrollaron el Associate Degree, que el término Associate Degree es como una licenciatura, que no existe el término en español, pero podría ser similar como una licenciatura técnica. Y durante el desarrollo de esta, bajo o detrás de las cortinas, estaban desarrollando el Bachelor's Degree, que el Bachelor's Degree es lo mismo que una licenciatura. Entonces, cuando yo termino mi Associate, es como, mira, buenas noticias, ya tenemos Bachelor's. A través de ellos, soy la primera generación de licenciados de entrenamiento deportivo. Bueno, ciencias del ejercicio, perdón. ¿Y cómo fue que nació tu interés por la fuerza y el acondicionamiento? Sí, es muy raro. Bueno, esto ya lo platiqué en un podcast, así que no sé si tú lo escuchaste, o no sé si No. esta noticia va a ser nueva para ti, pero bueno, yo estuve encerrado en prisión federal en Estados Unidos, Ajá. de como los 18, 19 años, y no me gustaba nada de esto, y realmente fue el no tener nada que hacer, y el ser invitado, me invitaron como 30, 40 veces, cállate a entrenar, y fue como, nada, nada, nada. Y un día fue como, voy a entrenar y me gustó y yo empecé a entrenar y yo empecé leyendo revistas de Men's Health y Men's Health y Men's Fitness y fue como de, está interesante esto. Y terminé suscrito a 11 revistas, me llegaban mensualmente y fue poco a poco que empezaba como a leer algo y yo decía, esto suena interesante. E iba a las pesas y alguien me decía, no, güey, en cuanto terminas de entrenar, una cucharada de miel, porque la insulina y se transporta. Y yo, Simón, y me tomaba la miel, ¿no? Y que nada más 30 gramos de proteína, si no, lo demás no sirve. Pues agarraba mi macro, que es como un atún que te venden ahí, güey, preparaba con mi manzana y mi oatmeal, y de repente leía que no era cierto, ¿no? Y yo así como de, pero espérate, mi amigo afroamericano de Denver, Colorado, está rayadísimo y dice que sí, ellos me dicen que no, y ahí fue cuando despertó esa chispa que ha sido lo que me ha motivado y por lo que creo que soy como conocido, como de decir, no, eso no es correcto, no, eso está mal, o de buscar las respuestas. Eh, de ahí tomé un curso de Certified Fitness Trainer de ISSA, que ISSA, como te comenté, están avalados por la educación a distancia. Me mandaron un libro de 700 páginas y me puse a leer, y de ahí me llegó mi siguiente curso fue de Strength and Conditioning, fuerza y acondicionamiento, y ahí fue cuando ya perdí el control y me enamoré del estudio de ciencias del ejercicio, y ya de ahí no hubo paso para atrás. Entonces, esa es una buena historia. Entonces, estar en prisión fue una de las mejores cosas que te pudo haber pasado. De hecho, es curioso, pero no siempre lo digo, pero es muy común que digo, ¿sabes qué? Yo antes de estar encerrado, siento que no tenía sentido, no tenía dirección, no sabía qué quería hacer, estaba botando de lado a lado y salí más determinado que nunca. ¿Y por qué fue que te encerraron? Si se puede saber, pues. A transporte de narcóticos. Ya. ¿Y cuánto tiempo duraste encerrado? 3 años, 3 meses y 6 meses de media casa. Media casa es básicamente es como un proyecto en donde, oye, en vez de salir y que salgas de la nada a la calle,
Eh, Te sacan como, es una casa literal en donde vives con otras personas que están en la media casa y Ujú. puedes conseguir trabajo, pero tienes que decirles, hey, estoy en la media casa y por ende la persona que te supervisa puede llegar a tu trabajo. De hecho, cuando yo trabajaba en LA Fitness, pues ellos tenían que saber y de vez en cuando iban y checaban que estuviera ahí. No puedes salir sin permiso. Cada vez que llegas te hacen prueba de alcoholímetro. De la nada te hacen pruebas random de antidoping, etcétera. Entonces, es como permitirte comenzar a regresar a la comunidad, que tengas donde vivir y que no te preocupes por no tener dónde dormir, ¿no? Entonces, entro a la media casa y yo, pues mi sentencia era más grande, pero por buen comportamiento en prisión federal por cada año, te quitan 2 meses de, por buen comportamiento y aparte hice algo que se llama Residential Drug Abuse Program, que es un programa de 9 meses donde iba 3 horas diarias y básicamente es como rehabilitación de drogas, pero no va enfocado, o sea, suena como que, entonces eras un crico bien loco, drogadicto, y no, para nada, las personas que me conocen de hace años saben que no, pero es un programa que se llama Residential Drug Abuse Program, Ujú. pero va más enfocado como al cambio de la actitud y pues sí, las actitudes que uno toma que lo llevan a tomar malos pasos. Entonces, va más por ejemplo, accountability. Accountability es una de las cosas que nos enseñan como, hey, tienes que hacerte responsable de las cosas que haces, ¿no? Entonces, habla mucho como de principios, de la comunidad, de entre todos, poder pues ayudarnos y darnos cuenta de nuestros problemas, ¿no? Entonces, más bien eran como juntas en donde platicaba, ¿sabes qué? Me peleé con mi esposa por esto y alguien más se paraba y, oye, espérate, no consideraste esto y más ese rollo. Entonces, pues bueno, fueron unos años de mucho aprendizaje, digamos. ¿Qué edad tenías? Tenía 18 o 19. Estamos hablando del 2011. Entonces, ahorita tengo 28. 2011 fue casi 10 años, ¿sí? Como 18, 19 años. ¿Y a qué edad fue donde diste tu brinco de que ya voy a ser preparador físico para atletas de élite? Hmm. O sea, creo que mi primer atleta fue en el 2000, atleta de verdad, fue en el 2015. Fue el primer Tenía, atleta que yo dije, y es curioso porque a mí no me buscaron, a mí ningún atleta llega y me dice, tenía. bueno, hoy en día sí, ¿verdad? Pero nunca fue como, tú eres un chingón, ¿no? Yo le dije, hey, admiro tu trabajo, me gustaría entrenarte y siento que te puedo ayudar de gran manera. Y fue como, va, me parece, y entrenamos, les gustó y así ha sido la mayoría de mis éxitos. Ujú. Siempre ha sido porque tiendo a ofrecerme, tiendo a decir, oye, está bien chido esto que haces. Ahorita tenemos la revista de Mass en español y empezó porque yo a Greg Knuckles, el encargado, un día le dije, hey, te quiero entrevistar, lo entrevisté y después le dije, oye, está súper chingón lo que haces. Si algún día quieres que esté en español, dime, yo me aviento, ¿no? Y entonces, así ha sido con muchos atletas todavía, muchos de los que tengo ahorita. Yo acababa de regresar de Florida, entonces estaba como entre comillas, no tenía atletas en Guadalajara. Venía de Estados Unidos y dije, ¿sabes qué? Tengo que llenar mis horarios y me senté y busqué atletas y dije, quiero entrenarlo a él, quiero entrenarlo a ella y les mandé mensajes, ¿no? Y los tengo. Entonces, ¿tú crees que eso sea, todo eso de que estuviste en prisión y después fuiste aprendiendo de fuerza de condicionamiento y te fuiste interesando, fue parte de que te fuiste encaminando, pero después tú tuviste que ir abriendo las puertas por tu cuenta? ¿Tú crees que dentro de eso entra el destino o tú crees que tú forjas tu propio camino? Chin, creo que todos tenemos distintos niveles de potencial. Sí, no creo que cualquier persona puede tocar, o sea, creo que es el conjunto de tocar la puerta y de quién toca la puerta, ¿no? O sea, sería mentira decirle a todo el mundo, tú nomás toca puertas y te vas a ser exitoso y vas a crecer. Algunos sí, algunos no, y tiene que ver mucho la situación, el contexto, pero sí, importa, lo que sí puedo decir es que es súper importante tocar puertas, buscar a la gente, o sea, es súper importante, y también estar listo para cuando abran la puerta, estar ¿Estás listo y saber preparado? que puedes hacer lo que dices que vas a hacer, ¿no? Sí, exacto. Okay. Oye, Jay, ¿y qué cambios has tenido como entrenador a través de los años que te hayan llevado a ser
el entrenador que seas ahora? Algo que te haya marcado. En como mi manera de pensar del entrenamiento. Mm, sí, o desde entrenar a un atleta, o pensar, sí, en métodos de entrenamiento, o desde entrenar a un atleta, la relación, lo que sea que te haya marcado para que te haya dado el siguiente paso para ser el entrenador que eres ahora. Creo que mucho viene de el dudar. Eh, Siento que muchos creemos, estamos seguros de las cosas que sabemos, pero si nos preguntamos de verdad por qué lo sabemos, es como alguien me lo dijo, ¿no? Típico, ¿no? Oye, las rodillas no se pueden meter en una sentadilla, ¿no? Si se meten las rodillas es malo y van a tronar y que el ligamento, y es como, y eso es como algo que se repite una y otra vez y se toma como si fuera algo verdadero. Y entonces hay gente que repite lo mismo y cuando le preguntas, a ver, platícame, ¿cómo se va a lesionar la rodilla? Es como, no, es que el ligamento, y es como, o sea, va más allá de eso, o sea, ¿dónde está la evidencia? ¿Cómo funciona la lesión? ¿Cuáles son los factores involucrados extrínsecos, intrínsecos? ¿Cuáles son modificables? ¿Cuáles no son modificables? Y entonces te comienzas a dar cuenta que mucho de lo que crees que sabes, pues lo sabes porque se lo escuchaste a alguien. Y porque todo el mundo lo repite, y como todo lo repite, pues bueno, ha de ser verdad. Entonces, lo que yo siento que ha sido como lo que me ha ayudado mucho y que me llevó como al siguiente nivel fue comenzar a replantear todo lo que sabía o lo que creía que sabía. Y gente, yo te lo juro, yo podía estar hablando, oye, sí, el entrenamiento de fuerza, bla, 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 bla. Y me decía, ¿de verdad? Bla, 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 bla. Y anotaba en mi celular y después cuando llegaba a la casa, pum, me sentaba y yo, vamos a ver si es cierto que el entrenamiento de fuerza, bla, 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 bla. Y de repente, cabrón, no, espérate. Eh, o sí, o sabes que sí es cierto, pero aquí está tu base, o sabes que estás mal. Y entonces yo creo que lo que me ha ayudado mucho a crecer es eso, es como cuestionar todo lo que sabemos, buscar las bases de las cosas y comienzas a olvidarte o darte cuenta que estamos llenos de mitos, estamos plagiados de cosas que se repiten y tú sabes que una mentira se repite X cantidad de veces y se convierte en verdad, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas. Y ya hablando de algo específico como entrenamiento, creo que las cosas que ahorita hoy en día me llaman mucho la atención es como, y me pasó mucho por los atletas, porque los atletas es distinto, o sea, CrossFit normalmente hacen CrossFit y listo, ¿no? Pero a mí de repente me llega gente que dice, güey, o sea, hago Jiu-Jitsu 4 o 5 veces por semana, hago lucha 2 o 3 veces por semana, tal día es parreo, y tal día voy a correr, que me gusta correr, y quiero preparación física. Y es como, ay, güey, ¿dónde voy a embonar, acomodar? Y aparte no te voy a entrenar por 1 hora y media, 2 horas, ¿verdad? Te voy a dar un estímulo más pequeño por lo mismo, la fatiga residual, cómo esto se acumula. Y entonces era como de chin, tengo 45 minutos para entrenar de la mejor manera posible, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces ahí fue cuando yo ya me empecé a presentar los retos de cómo aprovecho cada descanso para que siga descansando, pero aprovecha que nada más lo veo 2 veces por semana. Aprovecha que lo veo 3 veces por semana. ¿Y cómo hago mi trabajo con tiempo limitado? Especialmente en Estados Unidos con los colegiales, hay reglas que no pueden entrenar más de determinado tiempo. Y si entrenan más de ese tiempo, te pueden demandar. Entonces, es como de chino, o sea, te pasas un minuto y, obvio, no es así exagerado, nadie va a decir, oye, te pasaste un minuto, ¿no? Pero hay reglas que tienes que seguir de la duración de las sesiones. Y no seguirlas es ilegal, ¿no? Claro ¿Por qué? que ya porque como no son, por ejemplo, no sé si sabías que en college no puedes cobrar. Un jugador de fútbol americano en college no puede cobrar, no puede recibir, si sale en la portada de Nike no puede cobrar por hacer eso, los tienen muy controlados y entonces tienen un tiempo determinado, se llama NCAA, que es como National College, no sé qué, pero es la asociación que resguarda o cuida a los atletas. Entonces, ellos tienen reglas establecidas de cuánto tiempo puede entrenar un atleta, porque también lo ven como sí es un atleta, pero es un estudiante, le llaman student athletes. Entonces, tiene que dedicar tiempo a la escuela, tiene que tener ciertos grados. En Estados Unidos no puedes solamente estar en el equipo de fútbol americano, tienes que tener grados académicos suficientes para poder jugar. Entonces, pues siguen promoviendo como hey, este es un chavo, o sea, aunque tengas 16, 17, 18 años, sigue siendo un niño. Y es lo que con el tiempo te vas dando cuenta, ¿no? Me dices, ching, yo pensé que a los 18 ya era un adulto. Y tienen reglamentos para cuidar, entre comillas, o con la intención de cuidar la salud y el bienestar de los atletas.
Uy, yo cuando iba en la secundaria entrenaba en la mañana en la escuela, salía, me iba a entrenar tarde, iba a mi casa, comía y me iba a entrenar a la noche otra vez y no hacía la tarea. Ya estoy, sí, exacto, ya estaría tu entrenador en la cárcel. Oye, Jay, y en CrossFit nos conocen mucho porque pues es un deporte muy intenso. Somos conocidos pues porque trabajamos bastante duro, pero algo que se carece todavía dentro del deporte es que no se trabaja de manera inteligente. Entonces, ¿tú qué propondrías o qué mejorarías dentro de la metodología de CrossFit, teniendo en cuenta las necesidades del deporte? Totalmente. Entonces, um, te voy a platicar de una manera muy resumida la manera en que nosotros programamos o cómo vemos las cosas en CrossFit, ¿te parece? ¿Sí? Y creo que de ahí se puede tomar la respuesta, ¿no? Entonces, antes que nada, el CrossFit es un deporte que depende del medio. El medio me refiero a que yo a un ejercicio le llamo medios. En el deporte, no CrossFit, en deportes al fútbol americano, básquetbol, el medio es un medio a un fin. En CrossFit, en powerlifting, en weightlifting, en strongman, en grid. También tengo una atleta de grid. ¿Conoces el grid? Sí. Tengo De una atleta de Grizzly. grid. Sí. El medio es tu fin. O sea, tu burpee es lo que vas a hacer durante competencia, ¿no? Sí. Las primeras cosas que yo veo en CrossFit es que hay tendencias y que la gente tiende a, por la definición tradicional de CrossFit como de altamente variado, hay tendencias y las tendencias tú te puedes meter, yo lo he dicho, este año no lo he hecho, pero el año pasado y el año antepasado lo hacemos y te metes a ver los WODs, te metes a ver los WODs competitivos y te das cuenta que no cambia mucho los medios, o sea, sigue habiendo tantos gimnásticos y siempre vas a ver handstand walks y algún tipo de ring muscle up y algún tipo de, ¿me explicó? Y lo sigues viendo. Entonces, realmente no es tan variado. La presentación es variada, pero los medios son muy similares. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es entender que hay ejercicios que tienen más valor que otros. ¿Y cómo determinamos el valor de un ejercicio? La manera en que lo vemos nosotros es separarlo en tres. Un ejercicio tiene más valor si aparece más en competencia. Porque si aparece más en competencia, pues es más parte de tu deporte, ¿no? Sí. El dos es, un ejercicio tiene más valor si este ejercicio también ayuda a los demás. Por ejemplo, un peso muerto pesado, perdóname, pero alguien que tenga un peso muerto pesado puede ser un box jump y puede ser un kettlebell swing. O sea, pero practicar kettlebell swings no te prepara para un peso muerto de 500 libras. Entonces, también cómo cada ejercicio ayuda a los demás tiene que ver. Y tres, tiene más valor o en teoría se practica más si es más complicado. Hay ejercicios que son más complicados. Un burpee, alguien te puede hacer un burpee sin nunca haber entrenado en su vida, pero alguien no te va a hacer un snatch sin nunca haber entrenado en su vida. Entonces, le ponemos una puntuación de 0 a 10. Un ejercicio 10 es un ejercicio que decimos, güey, este ejercicio cada semana lo tienes que hacer múltiples veces. No hay de otra. Porque es difícil, porque te ayuda a todo lo demás y porque aparece en tu competencia. Un ejercicio que aparezca poco, que no sea difícil y que no ayude a lo demás, pues no hay razón por la cual estarlo entrenando todo el tiempo. Entonces, ahí es la primera distinción que yo veo. La primera distinción es, en vez de llegar y decir, oye, voy a hacer 50, 40, 30, 20, 10, a mí me gusta decir, a ver, estos ejercicios me vale madre, cada semana se van a hacer. Estos ejercicios se van a hacer cada 15 días. Estos ejercicios se van a hacer cada mes y estos esporádicamente lo voy a hacer. Entonces, creas una lista. O sea, a la hora de programar, dices, oye, ejercicio A, B, C, D, E, los tengo que poner y los acomodas en tu estructura. Y aquí voy a hacer estos y la siguiente semana otros y estos van a repetir en la tercera semana y estos repiten en la cuarta semana. Ojo, me refiero a repetir el ejercicio, no el WOD, no el formato, solamente que el ejercicio vuelva a aparecer. Y después habrá algunos ejercicios que sabes que este aparece en la semana 1 y no aparece hasta el siguiente mes. Este aparece en la semana 2. Entonces creas una biblioteca de ejercicios y cuándo aparecen, porque hay ejercicios que simplemente son más importantes, transfieren más a todo el deporte y ellos son más complicados y requieren más práctica. Entonces, eso es lo primero, que yo siento que nomás llegar y decir, deja como de ejercicios, no está prestando a que el ejercicio es el medio competitivo, es tu fin. Y tienes que darle un valor, tienes que categorizar y decir, ¿por qué estoy haciendo burpees y burpees y burpees y todo el tiempo cuando no aparecen de gran manera en tal cosa? ¿O por qué cuando estoy a punto de participar en el Open estoy corriendo? O sea, ¿cuántas veces has aparecido correr en el Open?
Sí. O sea, ¿cómo van a medir a través de una cámara al correr? O sea, no lo van a hacer, ¿me explicó? Entonces dices, oye, ¿hacia qué me enfrento? ¿Me explicó? Entonces, ya con eso lo que hacemos nosotros es que cada cosa tiene un valor. Lo que hacemos adicionalmente es jugamos. Por ejemplo, fuera de temporada, cuando no vas a competir y estás muy lejos, ¿sí? Todo aquello que sea una debilidad, por ejemplo, un ejercicio te aparece que se va a hacer una vez al mes, pero tú te das cuenta que es una debilidad, lo vas a incrementar unos puntos, porque queremos eliminar debilidades, ¿no? Antes de competir, todo aquello, más cercano a competir, todo aquello que sea una fortaleza, lo queremos pulir, porque hay que aprovecharnos de nuestras fortalezas. Y cuando vamos a competir, todo aquello que aparezca mucho, o sea, va a ser lo más importante, porque más probabilidad va a aparecer. Rápidamente, ¿qué problemas te puedes encontrar con ese tipo de metodología? Y son problemas que no son problemas. Por ejemplo, una vez una persona me dijo, oye, pero no recuerdo qué año fue, tú me vas a poder decir a mí que en el Open no apareció la barra, que no apareció un snatch con barras, nada más snatch con mancuernas, ¿te acuerdas? ¿17 fue? 18. 17, 18. No, 10 O más viejo. no, más viejo se me hace. A mí todos me han tocado con barra. Pero tocó un Open que eran puras mancuernas. Que yo sepa, no. Que yo sepa, Te lo no. voy a encontrar. Fue hace como 4 años, más o menos. Pues lo checo. La persona me dice, oye, pero según tu modelo, entonces esta persona está haciendo snatch y snatch y snatch con barra. Jaja, te la pelaste, no apareció, apareció con mancuerna. Y es como, güey, cualquier vato que hace snatch con barra, te hace snatch con mancuerna. O sea, ¿me explicó? O sea, ¿quién va a tener un snatch? Sí. Me explicó, altamente desarrollado y no va a poder tomar una mancuerna de 50 libras. O sea, nunca. Entonces, por eso es el otro punto, el de cómo transfiere, cómo ayuda a todo lo demás. Entonces, de esta manera, el mayor problema o no inteligente, ¿no? O entrenarlo, güey, es eso, que siento que agarran y es como poner ejercicios variándolos y no darle una estructura. Ojo, ya cuando ves en la semana, ni te das cuenta que hay de que cada 2 semanas esto, cada semana esto, ni te das cuenta porque lo presentas de distinta manera. Entonces, eso para mí es como una de las cosas que siento que es de lo que más puede asistir en darle un mejor orden al entrenamiento en CrossFit. Y entonces a eso te refieres con los ejercicios. Pero ahora en CrossFit pues también es muy conocido porque siempre buscamos entrenar a alta intensidad, a morir todos los días. ¿Cómo modularías tú las intensidades de los entrenamientos acercándote, faltando bastantes meses para una competencia, para llegar en tu pico a competir? Y también para que la gente pueda entrenar de una manera más inteligente. Va, entonces, a comparación de la definición tradicional de CrossFit, yo separo o designo las cosas de una manera distinta. La halterofilia es uno, o levantamiento de pesas, el otro es el desarrollo de fuerza, otros gimnásticos, otros sistemas energéticos, y el quinto son WODs o entrenamiento deportivo específico. Entonces yo siento que tenemos que ser, cuando tenemos todo combinado nada más en 3 cosas, se vuelve demasiado amplio y poco específico. Entonces, no es lo mismo entrenar para halterofilia que entrenar para un peso muerto, son características distintas. Movilizar una barra a alta velocidad o levantar una barra con fuerza lenta, son cosas muy distintas. Y después, cuando hablan de gimnásticos, hablan como de, todo aquello que es peso corporal. Entonces, hacer un ring muscle up con chaleco no es gimnástico, que no es con peso corporal nada más. Entonces, las definiciones dejan mucho que desear. Por eso lo separamos en 5 cosas. Cada cosa en un distinto momento debería entrenarse de una distinta manera. Por ejemplo, gimnásticos. La primera fase para nosotros es cuando alguien viene, acabas de competir, alguien como tú que ya pues va planeando más a largo plazo o va planeando sus entrenamientos y que no es como que, a ver qué aparece. Dices, güey, o sea, vengo de competir, vengo de poner una chinga a mi cuerpo. Estás en la secundaria entrenando 3 veces por día. Es una chinga al cuerpo y lo sabes, el tiempo cobra. El entrenar duro cobra. Y ya cuando la gente se lastima y tiene problemas es cuando dicen, sí es cierto, porque hay un momento en que te sientes invencible. Te entrenas, no mames, no pasa nada. Pues sí, no estoy diciendo que va a pasar nada en 6 meses, estoy diciendo que después de años tu cuerpo va a pagar la factura. Entonces, por ejemplo, nosotros en gimnásticos, nuestra primera fase es la fase fundamental.
Y en esta trabajamos puros excéntricos, puros isométricos, puro quedarte en los aros aquí, quedarte en los aros abajo, quedarte arriba, mantener posiciones hollow, etc. Agarramos las partes más fundamentales gimnásticos y trabajamos ahí. ¿Por qué? Porque quiero que tu tejido se acostumbre a las posiciones. Y entonces al principio podemos casi eliminar todo lo que sea keeping y movimientos acá durante el entrenamiento gimnástico y me enfoco en eso. Después de que tu tejido esté preparado, me paso a técnica. Cuando desarrollo técnica, al mismo tiempo entonces desarrollo fuerza. Entonces ya cuando tienes la capacidad del tejido, técnica y fuerza, ya comenzamos a hablar de hacer múltiples repeticiones. Entonces, y aparte lo primero que hacemos nosotros es antes de múltiples repeticiones en un solo esfuerzo. Por ejemplo, as many as possible, un solo esfuerzo. Descansar 5 o 10 minutos y quizás repetir. Pero nada de que por 10 minutos max reps, no. Hablamos de una capacidad en un solo estímulo. Y después de eso ya hablamos de poder replicar y hacer muchas. Y la última fase para gimnásticos es la fase en donde combinamos gimnásticos al WOD. Con eso dicho, oye, alguien me puede decir, oye, pero dejas de hacer keeping por un mes, o sea, no mames. No, dejo de hacer keeping en gimnásticos, pero acuérdate que mi clasificación son 5 cosas. Tengo también acá mi deportivo específico. Como acá a gimnásticos puros le quité keeping, voy a en mis WODs tratar de meter puras cosas con keeping. Ahora, voy a hacer menos WODs y voy a enfocarme más acá, pero para que no se olvide o no pierdas la práctica, metemos keeping. Entonces, cada área se tiene que complementar. Si yo decido acá eliminar A, tengo que ver dónde puedo meter A para que no se pierda. En gimnásticos, así es como lo hacemos. En sistemas energéticos, en una fase general, trabajo primero resistencia general muy básica y del otro lado, sprints. Cortitos, 30, 40, 50 yardas, mucho descanso y acá ligerísimo, paso de poder platicar. Y poco a poco, las distancias, estas se hacen más largas, estas se hacen más cortas para acercarse más a un WOD, para acercarse más a 6, 8, 10, 12, 14, 20 minutos, ¿no? Entonces, en cada fase nosotros vamos viendo que, hey, antes de hacer levantamientos, snatches combinados con remo, con double unders, pues primero hay que aprender a hacer snatches básicos y primero tú sabes que nada más haciendo WODs, tu snatch nunca va a llegar a las cargas elevadas que necesitas en competencia. Necesitas entrenamiento dedicado a la halterofilia. WODeando por 30, 20 reps, nunca vas a desarrollar la fuerza que necesitas básica para la halterofilia o para levantar 500 libras en peso muerto. Entonces, necesitas entrenamiento dedicado a la fuerza máxima, pero antes de eso necesitas entrenamiento dedicado al crecimiento muscular, pero antes de eso necesitas entrenamiento enfocado en la técnica. Entonces, pues es más o menos así como vemos las cosas. Tenemos distintos periodos en donde en cada periodo, cada una de las 5 disciplinas entrena de una distinta manera y donde va a faltar algo, usamos el WOD. Oye, es que aquí dejé de hacer esto. Bueno, porque, por ejemplo, aquí hacemos puros snatches puros y halterofilia pura, mucho descanso. Oye, pero el barbell cycling, ¿no? O sea, el hecho de ciclar y las manos. Bueno, mételo a tu WOD. ¿Me explicó? Entonces usamos como el WOD como, aquí ya hice todo lo que ya hice, lo que no hice, lo meto aquí. Pero cuando estoy lejos de competencia, yo prefiero los WODs, 2, 3 WODs por semana. Y enfocarme ahorita en lo que sí me importa. Con el tiempo, los WODs van tomando más importancia, ¿no? Pero nunca sin olvidarte de los otros 4 componentes. No sé si más o menos Sí, conforme te vas acercando la competencia, ya vas preparándote más a lo que haces dentro de competencia, ¿no? Sí, y después los ejercicios que les seleccionan también van cambiando de acuerdo a los que más pueden aparecer en la competencia en la que vas a competir. Y hablando de los sistemas energéticos, que mencionaste los sprints de 30 a 40 segundos, ¿esos más o menos cada cuánto los programarías o en qué fase acercándose a la competencia los programarías? Va, entonces los sprints, lo que hacemos con acondicionamiento metabólico, sistemas energéticos, como se guste llamar, es un tipo de periodización que se llama periodización en embudo. Casi nadie la conoce, se llama embudos. ¿Por qué embudo? Porque es como un embudo. Comienzas con los opuestos. Lo más extremo, ¿qué es lo menos parecido a correr por media hora? Correr por 10 segundos, ¿no? ¿Cuándo en CrossFit corres nomás por 10 segundos? Pues no. Entonces, ¿cuándo vas a correr? O sea, sí, de vez en cuando hay eventos o WODs como muy largos, ¿no?
Pero en general no vas a correr por 30, 40 minutos, una hora, ¿no? Y tampoco vas a correr un paso en el que puedas hablar tranquilamente. Entonces, de vez en cuando pueden aparecer, sí, pero estoy hablando en general, o sea, la descripción general del deporte. Entonces, estos largos se van haciendo más cortos y estos cortitos se van haciendo más largos para quedar en la porción final, que es lo más específico. Al principio, también hacemos una clasificación de qué medios son más importantes. Por ejemplo, a mí, cuando estoy en mi primera etapa, hipertrofia, mucho volumen, levantamientos no tan pesados, pero sí como más trabajo y después paso a fuerza máxima, para mí el cuerpo ya está recibiendo grandes estímulos, las articulaciones, etcétera. Entonces, correr casi no me gusta, porque correr es una actividad en donde tienes hasta 5 veces tu peso corporal sobre un solo tobillo. Ningún tipo de entrenamiento te prepara para eso. O sea, haces una sentadilla con 3 veces tu peso corporal, pero pues bueno, tienes 1.5 en un tobillo, 1.5 en el otro, ¿no? Nada se acerca a tener 5 veces tu peso corporal, la fuerza de reacción del suelo en un solo tobillo. Entonces, por eso las lesiones ocurren, porque ocurren, o sea, el tejido nunca se va a adaptar a movimientos tan rápidos. Un levantamiento de halterofilia, un levantamiento de fuerza, powerlifting, etcétera, no sucede a las velocidades que suceden en los deportes al correr. Entonces, cuando digo sprint, no me refiero nada más a sprints de carrera, me refiero que también puede ser en bicicleta, también puede ser en remadora, etcétera. Entonces, ¿cada cuándo los hacemos? Ahí es donde es una muy buena pregunta. Uno, primero tratamos de utilizar las estrategias que sean menos estresantes para el cuerpo y las que vayan a afectar menos con el crecimiento muscular, si es que en esa etapa deseas crecimiento muscular. Correr casi queda como casi no corremos nosotros en esos momentos. Habrá momentos en donde sí. ¿Cuántas veces por semana? Con 2 estímulos yo estoy contento. Un estímulo de cada espectro, porque al final del día también tenemos watts. Ahora, aquí está la clave. En esta etapa estamos más enfocados en técnica, desarrollo de masa muscular, etc. Pero nunca perdiendo otras capacidades. Entonces, lo que hacemos es metemos una prueba, por ejemplo, la prueba que quieras, remar 5 kilómetros, 2 kilómetros, 10, lo que quieras. Si esa prueba la estamos implementando constantemente, no porque queramos que mejore, sino porque si vemos que empeora, aumentaste demasiada masa muscular, es más pesado, te mueves más lento, tu economía de movimiento disminuyó, tu eficiencia metabólica disminuyó y por ende, pues bueno, se trata de aumentar masa muscular, se trata de agarrar técnica, pero no cuando estás perdiendo otras cosas. Entonces, siempre comienzo con uno de cada uno y una prueba de máxima velocidad aeróbica, Maximum Aerobic Speed, o el BAM, y la implemento cada 2 semanas, esa misma prueba, como parte del entrenamiento. Y entonces, si me doy cuenta que el rendimiento o tu acondicionamiento metabólico está disminuyendo, bueno, voy a tener que integrar otra sesión de acondicionamiento. Y hablando de lo de las lesiones que lo mencionaste, ahorita en todo esto que dijiste, ¿cómo alguien podría evitar todo eso? ¿Cómo alguien podría prepararse para prevenir que su cuerpo en algún momento se lesione? Bueno, 2 de las maneras más básicas de evitar lesiones son hacerte más fuerte y tener más condición. Hacerte más fuerte básicamente prepara tu tejido para que sea más resistente a la deformación o que primero hay que decir que te vas a lesionar porque te vas a lesionar. Es imposible no hacerlo. De manera competitiva, todo el mundo se va a lesionar. Distintos grados, pero se van a lesionar. Y el crossfitero realmente vive lesionado porque la lesión depende de cómo la definas. Por eso te digo algo muy rápido. Los crossfiteros se defienden y ponen, ya sabes, como que CrossFit contra el mundo y cree que todo el mundo los está atacando si no estás de acuerdo. Y ponen, por ejemplo, un estudio que dice, oye, no, mira, hay más lesiones en tal deporte que en CrossFit. Bueno, depende de cuál es la definición de lesión, porque distintos estudios hacen distintas definiciones. Por ejemplo, una definición normalmente es que tengas que ir al doctor. ¿Cuántos crossfiteros se lesionan y van al doctor? Pues muy pocos. Entonces, si a ti te dicen, ¿cuándo fue la última vez? O a muchos crossfiteros, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un doctor? No, pues una vez al año. Bueno, una lesión por año. Cuando no es cierto. Cuando el día que dices, ay, güey, le iba a hacer tal peso, pinche hombro me está molestando, eso es una lesión. Entonces, dependiendo de cómo sea la descripción de lesión en un estudio, encontrarás más o menos estudios. Si la lesión fuera como, oye, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que cambiarle algo a tu programa para poder completarlo? Muchísimos dirían,
con tanta frecuencia? ¿O cuándo fue la última vez que hiciste un WOD y que te molestaba de manera articular algo? Muchísimos dirían con más frecuencia que esto sucede. Entonces, las lesiones pasan todo el tiempo. Para mí, el puro hecho de tener callos y arrancarte el callo y que estés sangrando y que no puedas agarrar la barra bien, o que tengas que bajarlo, o que tengas que aguantarte un par de días, para mí eso es una lesión. Entonces, las dos maneras más básicas y generales, no solo en CrossFit, en todo deporte, es la fuerza de los tejidos y la otra es el sistema básico cardiorrespiratorio aeróbico. ¿Por qué? Porque entre más puedas retrasar la fatiga, por más tiempo podrás mantener tu rendimiento técnico. Es muy fácil ser bueno en tu primer minuto y hacer un snatch bonito en tu primer minuto. La diferencia es cómo sale el snatch en los últimos 6 minutos, en los últimos 5 minutos, en la última ronda. La técnica se va deformando. Entonces, entre mejor sistema aeróbico tengas, podrás prolongar o retrasar la fatiga y cómo la fatiga entonces interfiere con tu técnica. Son las dos principales. Pero aparte, lo tercero que tienes que hacer es investigar tu deporte. Decir, oye, ¿cuáles son las lesiones más comunes en mi deporte? Y entonces tienes que comenzar desde el principio. Todo programa de entrenamiento debe tener un programa de prevención de lesiones. Deberías entonces decir, bueno, sé que la espalda baja puede ser un problema, vamos a hacer puentes en un GHD, literal, lateral, anterior, posterior, quedarte ahí, poner un disco arriba de la cabeza, y el puro puente, y vas a sentir el maldito core temblando de lado a lado, ¿no? Planchas laterales, y entonces después dices, oye, ¿qué otra lesión? No, pues el hombro. Ahorita que hemos estado platicando, pues muchos no saben, pues estábamos platicando antes de comenzar a grabar y múltiples veces la haces así. Ese tipo de cositas, trabajar rotación externa, trabajar jalones al rostro, trabajar movilidad torácica, todo ese tipo de cosas te pueden ayudar a prevenir lesiones. Ojo, de nuevo, las lesiones van a suceder, pero el grado en que suceden, el tiempo que te tardes en recuperarte y la frecuencia con la que suceden pueden cambiar. Y dentro de ese análisis del deporte, también hay que analizarnos a nosotros mismos. El mayor indicador de una lesión es una lesión previa. Entonces, tienes una gran oportunidad de volver a lesionarte algo que ya está lesionado. Por último, creo que diría que hay que buscar entrenar todo aquello que no estamos entrenando. Entonces, platicábamos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces el crossfitero dice, voy a trabajar mi pura muñeca? Voy a trabajar los puros, mi manguito rotador. Voy a trabajar mis aductores. Voy a hacer puro trabajo de pantorrilla. O voy a hacer trabajo de mi tibial anterior, o sea, no la pantorrilla, la porción opuesta, ¿no? Hacer movimientos de dorsiflexión. Entonces, esas pequeñas estructuras que, pues sí, no es igual de sexy que un snatch, pero no significa que tengas que dedicarte otra hora a entrenar. Por ejemplo, algo que hago yo. Digamos que vas a entrenar unos snatches y que vas a poner every 2 minutes on the minute. Te vas a aventar 10 minutos, 5 rondas de, no sé, 3 snatches o tal snatches al 80% de tu 1RM. Va. Haz tus snatches, te sientas, tomas una bandita, metes tus pies en la bandita, va un pie en el suelo y con el otro pie arriba haces esto. Bajas este pie y ahora haces esto. Lo pones aquí, haces rotación externa con el pie, lo pasas para acá, haces rotación interna con el pie. ¡Pum! En vez de descansar 2 minutos parado, siéntate, métele trabajo a tu tobillo, en la siguiente ronda vas por el otro tobillo. Entonces, si ya trabajaste prevención de lesiones o fortalecimiento, movilidad, conocimiento, coordinación de tus tobillos, y en otra sesión puedes trabajar otra cosa. Entonces, es muy fácil meterlos porque no causan mucho estrés. Entonces, eso es como fuerza, capacidad aeróbica básica, y entender qué lesiones suceden y implementar estos ejercicios en todo tu programa y los puedes meter en tus momentos de descanso, los puedes meter en tu calentamiento y son muy fáciles de implementar. Y mencionando todo esto y hablando del calentamiento, ¿qué ves que la gente, que tú vayas a un gimnasio o veas que en otros lugares de gimnasio de CrossFit o de lo que sea, entras y ves a alguien calentando? ¿Qué te has fijado que hacen de manera incorrecta casi todas las personas? Entonces, es una muy buena pregunta y es un tema que me fascina. El calentamiento para mí es como, el año pasado me obsesioné con el calentamiento. Me voy obsesionando con ciertas cosas y me vuelvo loco y aprendo mucho, ¿no? Y después digo, súper, y me voy por otro lado. El calentamiento, creo que el primer problema es creer que el calentamiento nada más es prepararte para la sesión. O sea, todo el mundo lo ve como, yo caliento para esta sesión. Cuando realmente el calentamiento tiene que tener, igual que la fuerza, igual que los gimnásticos, tiene que tener un objetivo a más largo plazo. Nadie dice, hago fuerza para esta sesión. Dices, no, hago tantas sesiones de fuerza para en 4, 5, 6 semanas poder levantar tanto.
Entonces, el calentamiento tiene que tener un objetivo a largo plazo, un objetivo a corto plazo también, que es la sesión. Entonces, de esa manera se tiene que comenzar a programar el calentamiento. ¿A qué me refiero con eso? Mis atletas, llegas a un gimnasio normal y súbete 5 minutos a remar, súbete 10 minutos a caminar, dale tantas vueltas. Esos 5, 10, 15 minutos que desperdiciaste, utilizaste para elevar la temperatura, un cliente tuyo llega, después de estar en la bicicleta y dice, ya calenté. Pero, ¿ya está activo esto? O sea, ¿ya está el cerebro, hey, estoy listo para entrenar al 100%? Probablemente no. Yo lo que hago es, hey, a mis jugadores de rugby, vamos a comenzar a calentar, vamos a hacer marchas con posición técnica de carrera, 20 yardas, ida y regreso, vamos a hacer skips, vamos a hacer biscuits, vamos a hacer desplazamientos laterales, vamos a hacer ankling, que es correr con los pies así, vamos a hacer rodillas altas, vamos a hacer patadas a glúteos, vamos a trabajar mecánica de brazo. Los pongo arrodillados, pum, 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 trabajan mecánica de brazo, faltas, saltos, etc. Entonces, al mismo tiempo, elevé la temperatura, lo mismo que hubieran logrado caminando en una caminadora o lo que sea. Dos, les presenté retos, porque siempre les pongo ejercicios que saben hacer, pero otros que les cuestan trabajo. Al costarte trabajo, ¿qué sucede? Te centras en el momento. A ver, sí, la mano va aquí, ya, listo. Y tres, estoy desarrollando capacidades de movimiento fundamentales para su deporte. Entonces, a largo plazo, desarrollo de movimiento y a corto plazo, elevar la temperatura y crear conciencia de estar en el momento y estar listos para entrenar. Entonces, creo que el problema es que el calentamiento lo ven como, nomás es calentar, es elevar la temperatura, cuando no, es práctica deliberada. Es un momento de 15 minutos que puedes, 15 minutos todos los días, ¿me explicó? Se convierte en ¿qué? 1 hora 15, 1 hora y media a la semana. Al mes se convierte en 4 o 6 horas. En el año, ¿me explico? Estás hablando de 60, 70, 80 horas de practicar movimientos fundamentales para tu deporte, no solo para elevar la temperatura. Entonces, en CrossFit, ¿cómo puede ser? Tú te puedes dar cuenta que hay mil cosas, maneras que lo puedes hacer. Tu calentamiento puede ser, ¿sabes qué? Mi atleta es malísimo para las kettlebells. Pues el trabajo técnico de kettlebell puede ser tu calentamiento. Tu calentamiento, pues sabes que mi atleta es muy malo para remar, pues, hey, hoy vas a remar, porque es parte, pero vas a remar de tal manera, a tal paso, mientras mantengas tu técnica perfecta, dame una pausa, pum, acércalo, no remes para acá, o sea, vas corrigiendo las cosas. Entonces, creo que el calentamiento debería ser considerado igual de fundamental que cualquier otra parte de tu entrenamiento. Ay, qué interesante. Y lo voy a aplicar para mi calentamiento. Sí, se vuelve otro rollo. De hecho, o sea, de anécdota, casi todos los atletas cuando llegan con nosotros, desde el calentamiento me dicen como, güey, Sí. qué perro. Me dicen así como, güey, eso es otro pedo. O sea, desde que calientan, te lo juro, que yo creo que sin exagerar, un 70-80% de nuestros atletas en ese momento se dan cuenta que es distinto. En ese momento dicen, hey, esto es muy diferente a otras cosas, ¿no? Fíjate que yo sí lo he puesto, lo he hecho de esa manera, pero nunca lo tomé tanto a detalle como lo acabas de mencionar, de que ahorita 10 minutos al día, después al mes se convierten en tantas horas, después al año se convierten en muchísimas más horas. Por ejemplo, a Y veces que yo es aprovechaba práctica. mi... Exacto, sí. Por ejemplo, a veces sí utilizo mis calentamientos para cosas que yo sé que debo de trabajar, pero nunca lo había visto tan a detalle como lo acabas de mencionar y sí te meten en un enfoque muy diferente. Después que platicamos, te voy a enseñar, tenemos como hasta otras cosas que hacemos en calentamiento, por ejemplo, siempre hablamos de movilidad de tobillo, elongación de cuádriceps, elongación de isquios orales, movilidad de cadera, activación del core, activación escapular y movilidad del hombro. Siempre quiero que cada una de esas cosas esté en su lugar, ¿no? Habrá un atleta que tenga muy buena movilidad de cadera, bueno, ya no lo hago, pero en general eso quiero hacer. Entonces tenemos como para cada ejercicio o cada estructura, tenemos como secuencias de 10 cosas, como, oye, el primer paso es trabajar esto, el segundo, y ya lo tenemos planificado. Entonces, un atleta llega y comienza con nivel 1 en todo, pero ya es muy bueno en movilidad torácica, puede pasar a nivel 4, pero aquí está nivel 3 y aquí están 5. Entonces, se van como desarrollando estas capacidades de movimiento de una manera muy bonita. De hecho, sí, yo siempre, sea cual sea mi sesión de entrenamiento, siempre mi calentamiento es movilidad de tobillo, caderas, zona torácica, hombros y de ahí fortalecimiento, pantorrillas,
piernas, core, las escápulas, pero más específico y no que le meta tanto estrés al cuerpo, nada más para sentirme preparado para mi sesión de entrenamiento. Sí, totalmente. La fase de activación de un calentamiento, a mí me gusta mucho, el primero trabajo escápula, después core, después glúteo. ¿Por qué? Porque la posición de la escápula influye en la activación del core y la activación de tu core influye en la activación de tu glúteo. Tu glúteo no va a poder disparar si no está estable su porción proximal al cuerpo, ¿no? Y un ejemplo que dicen es como disparar un cañón desde una canoa. O sea, se te va a voltear la canoa. Tienes que tener un pinche barco de guerra, ¿no? Para poder disparar el glúteo, tus extensores de cadera. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos comenzar con 2 series de jalón a rostro con polea o con banda, o aquí subir, hacer un press. Por ejemplo, si ya vas a hacer snatches ese día, pues de una vez, en vez de nada más estar aquí, pum, subes, pum, trabajas así. Inmediatamente después de eso, puede ser algo de core, puede ser una plancha lateral, puede ser una plancha, pero no planchas de quedarte ahí como, no, planchas de 6 segundos y, o sea, apretar todo así, a estar temblando, pum, volteas hip thrust una sola pierna y listo, ¿no? Das 2 vueltas de eso, antes hiciste movilidad, ya elevaste la temperatura, al final, no sé, slams con pelota y saltos a caja, y ahora sí comenzamos a agarrar la barra, hacer el trabajo, tu ramp up, ¿no? Tu trabajo técnico. A ver, Jay, si ahorita te dieran la tarea de... Esta pregunta no es para mí, es para un amigo, ¿eh? Okay. Si te dieran un atleta de CrossFit Elite, que ves que tiene el potencial para ser campeón mundial, te dieran la tarea de tú llevarlo a ser campeón mundial, a volverlo una máquina imparable, ¿cuál crees que sería la clave para empezar a trabajar con ese atleta en manera de enfocándote en todos los detalles de su entrenamiento, en el descanso, en la comida? ¿Qué es lo que tendría que hacer para hacer todo perfecto? ¿Cuántas horas debería dormir? ¿Cuántas sesiones de entrenamiento tú le pondrías? ¿Lo llevarse al nutrólogo? ¿O qué es en lo que te enfocarías en ese atleta? Bueno, lo primero que tendría, o sea, lo primero que haría yo es, bueno, tiene el potencial de ser elite, o bueno, es elite, tiene el potencial de ser campeón del mundo, ¿en cuántos años? O sea, tener el potencial es diferente a tener el potencial mañana, a tener el potencial ahorita, ¿no? Entonces, sería lo primero, decir, ok, sí, este atleta es muy chingón, pero sí les hace falta 1 año, 2 o 3, etcétera, para poder llegar a realmente donde quiere, ¿no? Eso sería lo primero, porque eso nos pone distintos lapsos de tiempo. Con eso dicho, tendríamos que entonces establecer cuáles son se llama KPIs en inglés, Key Performance Indicators, o indicadores clave de rendimiento. ¿Cuáles son los indicadores clave de rendimiento? ¿Qué es lo que tiene un Froning? ¿Qué es lo que tiene el segundo lugar? ¿Qué es lo que tiene un Fraser? O sea, ¿cuáles son sus niveles de levantamientos? Cuando ellos hacen un WOD, ¿a qué velocidad se mueven? Etcétera. Entonces, tratarías de crear al atleta perfecto. Que cuando creas al atleta perfecto, lo mejor es estudiar como los mejores 10 sin el campeón. ¿Por qué? Porque el campeón típicamente es una excepción a la regla. O sea, para ser buen basquetbolista no tienes que ser como Michael Jordan, puedes ser como los otros millones de cabrones, ¿no? Y cuando te basas en la excepción, pues creas estándares casi imposibles de alcanzar. Entonces, tomas a los 10 mejores atletas y de la información que puedas, tomas alguna prueba, cómo les fue a todos en una prueba aeróbica, cómo les fue a todos en una prueba de unos remes, cómo les fue a todos en una prueba de esto. Te fijas en su técnica. Entonces creas un estándar, creas hacia dónde hay que ir. Y obviamente lo que vas a hacer después es decir dónde estoy. Entonces te vas a dar cuenta que cuando lo grafiques vas a decir, no mames, yo ya tengo el pinche peso muerto que tienen esos cabrones. ¿Qué significa eso? Que probablemente el peso muerto por ahorita ya no hay necesidad de estarme matando por levantar 10 libras más. Ya tengo el nivel, me va a costar un huevo o 6 meses de entrenamiento levantar 10 libras más. ¿Vale la pena el esfuerzo? No, no vale la pena porque ya estás en ese nivel. Entonces, de esa manera creas un diagrama de análisis del atleta y del modelo a seguir y te vas a dar cuenta en dónde tienes fallas. Con eso dicho, las debilidades afectan más que las fortalezas. ¿Qué quiero decir? Que ser débil en una cosa va a afectar de mayor manera tu rendimiento que ser fuerte en otra. Eso significa que debemos primero eliminar las debilidades. Haciendo este análisis te darías cuenta que, hey, estoy muy mal aquí, eso es lo primero que hay que corregir. Y es un tema interesante porque, por ejemplo, alguien llega contigo y te enseña su rendimiento de un remo. Le fue muy mal. Pinche 5 kilómetros lo hizo en 10 horas. O sea, está
horrible su remo, ¿no? Y dices, güey, ¿qué pedo? Pero la pregunta es, ¿por qué? Puede ser múltiples razones. Uno, puede ser simple falta de fuerza, que no extiende bien. Dos, puede ser un sistema aeróbico restringido, que se cansa demasiado rápido. Tres, puede ser su técnica. Cuatro, puede ser psicológico. El atleta quizás al par de minutos dice, güey, no mames, ¿qué hago aquí? Llamarte, no me gusta. Entonces, cuando tú ves que algo está mal, no solamente decir, hay que remar más. Es decir, oye, ¿por qué está mal? Entonces, cuando tú ya ves, sabes que su técnica está bien culera, bueno, arreglamos la técnica y probablemente cuando se mejore. O sabes que extiende y no extiende bien. Y ya la típica, ya jalan y como que se regresan antes. Sí. Como bien cortitos. Bueno, quizás es la técnica o quizás simplemente le falta capacidad de extensión. Entonces, lo primero sería eso. Ver dónde quiero estar, ver dónde estoy, encontrar primero las debilidades, eliminar las debilidades. Y claro, sobre eso tiene que ser un desarrollo interdisciplinario, como comentas. Por ejemplo, el sueño, o sea, yo sé que lo que estoy a punto de decir va a ser como todo, Jay, eso todo el mundo lo sabe. El sueño es importante, pero pese a que es importante, o sea, no voy a decir nombres, pero tengo atletas que o sea, literal, un güey que su vida depende de esto a las 3 de la mañana en WhatsApp, me mandando mensajes. Y yo como de, bueno, no manches. Y entonces la típica regla de dormir 7, 8 horas es la regla para personas que no son atletas. Sí. 7, 8 horas es lo que deberíamos dormir nosotros los mortales. Y te lo dice alguien que, obviamente, yo no lo hago. O sea, yo no soy atleta, no duermo 7, 8 horas. Hay días que duermo 4 o 5 horas y me siento de la chingada. Y los días que duermo, hasta llego a mi gimnasio y una chava que, bueno, ya acaba de renunciar, de hecho, todo bien, pero va a continuar con otras cosas. Hoy dormiste bien, ¿verdad, Jay? Y yo, sí, como sabes, se nota. O sea, se nota, lo sientes, ¿no? Y entonces la cuestión de higiene de sueño, la cuestión de dormir, higiene de sueño, pues va a ser dormir en la misma hora, dormir en una buena cantidad, dormir en un lugar oscuro, tratar de dejar aparatos X tiempo antes de dormir, tratar de dormir con, o sea, cero, poner tu celular en modo avión, alejarlo de ti, cero distracciones, etcétera. Todo va a pagar dividendos muy grandes. Y especialmente entender eso, que la regla de 7, 8 horas es para personas sedentarias, no sedentarias pues, pero no es para atletas de elite. Atletas de elite, estás hablando de 10, 11 horas de tener que dormir. Y si no lo vas a poder hacer, complementa con siestas, ¿no? Y las siestas, pues bueno, hay que evitar que la siesta sea muy tarde, porque si después tomas la siesta, después no puedes dormir en la noche y pues no sirvió de nada, ¿no? Entonces creo que eso sería como, pues es una pregunta muy grande, ¿no? Es una pregunta muy como general, pero creo que sería eso. Obviamente cuidar su nutrición, cuidar su higiene de sueño y comenzar desde ahorita a limpiar todos esos detallitos, porque si no los podemos limpiar ahorita, no lo vamos a limpiar después. Sí, de hecho yo siempre duermo 10 horas, todos los días 10 horas, y lo mismo que acabas de mencionar, dormir en un cuarto oscuro, que esté fresco, dejar aparatos de noche. Ahorita pues es una excepción, ¿no? Pero mañana Claro. domingo. Y fue mi culpa, una disculpa. Sí, fue mi culpa, una disculpa. Y Jay, ¿tú cómo escogerías, cómo recomendarías a la gente que escoja al doctor, nutriólogo o entrenador que sea bueno? Pues, por ejemplo, dando un ejemplo, yo lo tuve que aprender pues a la mala, por experiencia. Me di cuenta cómo escoger un buen fisioterapeuta, pues yendo con pues bastantes fisioterapeutas que nunca me sirvieron, o bastantes personas que van al nutriólogo o que en realidad no son nutriólogos y les ponen dietas pues que no están ni bien contadas, las cantidades que necesitan comer, o no es una buena dieta establecida para esa persona. ¿Cómo le dirías a una persona que escoja a un buen deportista, a un buen nutriólogo, fisioterapeuta, doctor o entrenador? Creo que no tengo respuesta porque te soy muy sincero. Tengo muchos colegas que yo sabía que tienen maestrías en entrenamiento, que yo sabía o pensaba que eran muy buenos, o los escuchaba hablar y era como, no manches, esta persona es buena. Te soy muy sincero, llevo años decepcionándome al ver el trabajo ya puesto, ¿no? Y digo, no manches, pero esta persona, hace rato platicábamos, ¿no? Fisioterapeuta, oye, no, esta madre no sirve. Y a la media hora los ves usándolo con su atleta, con su cliente, y dices, me acabas de decir que no sirve, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces,
de repente veo gente que son nutriólogos y tienen maestrías y toma tu glutamina y toma tu carnitina y me quedo como de, güey, pues no manches, o sea, yo ya hemos platicado y no sé qué está pasando. Entonces, la verdad, llevo muchos años con decepciones, y es muy difícil, pero lo que sí es, creo que las recomendaciones es muy importante, que alguien te lo recomiende, pero ¿quién te lo recomienda? Porque la realidad es esta. Tienes a 40 o 50 personas que van a un CrossFit, el CrossFit que sea, afiliado o no afiliado, no me importa, o al gimnasio, donde sea. Y ellos salen y dicen, no mames, mi coach es un chingón. ¿Quién es esa persona para determinar que su coach es chingón? O sea, la persona que opina, este arquitecto es un chingón, es gente que sabe de arquitectura. La persona que dice, oye, este carro es un muy buen carro, es gente que sabe de carros. Pero en el mundo del entrenamiento, todo el mundo habla, todo el mundo puede tener su opinión. Y bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar, claro. Pero hay que tener cuidado con quién tomamos la opinión. Porque, o sea, yo creo que lo has visto. O sea, la gente que entrena en tal CrossFit, que entrena ahí, pues le cae bien su coach y entrenan con su coach. Y normalmente van a hablar muy bien de su coach. Y su coach podría ser muy malo, pero como los hace sudar, me explico, agarran ese oxygen jet y salen sí. cansados, estuvo bien rico, pues mi coach es un chingón. Pero la realidad es, ¿quién eres tú, persona sedentaria, que va de vez en cuando a entrenar CrossFit, para determinar quién es chingón o no? Y entiendo, oye, quiero apoyar a mi coach, entiendo las recomendaciones, pero creo que hay que tener cuidado con eso, con escuchar recomendaciones. Yo creo que todo fisioterapeuta con el que fuiste, alguien te dijeron que eran buenos. Entonces, y por eso vas. Entonces, hay que tener Sí, cuidado con a quién le hacemos caso en las recomendaciones. O cuando alguien te diga, este güey es un chingón, pregunta, ¿por qué es un chingón? sí. Es que es buen coach. ¿Qué es ser buen coach? Es que te anima. Y es buena onda. Y es como, ok. Nada que ver con, porque es profesional, porque tiene conocimiento, porque es un fisio que ha curado esto, porque yo tuve una lesión de tobillo y fui con 10 fisios y nadie me pudo arreglar. Pero él sí, son razones muy distintas. Entonces, creo que solamente es poner un poquito más de ojo o atención a las recomendaciones que seguimos. Y yo sí lo que te puedo decir, en mi opinión, es que todo entrenador, fisio, nutriólogo, etcétera, que no esté abierto al debate o a la plática con sus clientes, está escondiendo algo, se está escondiendo su ignorancia. Conozco muchos entrenadores y los conozco, o sea, bien, que alguien les preguntó, que gente que toma cursos conmigo, ¿no? Y aprenden algo, ¿no? Y van y dicen a su coach, oye, coach, ¿por qué estoy haciendo 30 series de pecho, no? No, tú hazme caso a mí, tú sígueme a mí, yo sé lo que estoy haciendo, y se enojan. Y yo soy el coach y tú eres el atleta, ¿no? Y es como, esa respuesta no es una muy buena respuesta, ¿no? Entonces creo que tu nutriólogo, que tu médico, que tu entrenador esté dispuesto a sentarse contigo y decir, mira, por esta razón así lo estoy haciendo. Y si tú ves algo en lo que está mal y si oye, pero espérate, ¿no consideraste esto? Sí, cierto, entonces hay que tratar de modificarlo. Ahora, Jay, ¿qué suplementos recomiendas tú? Los únicos suplementos que pudiera recomendar que tienen evidencia que lo respalda, uno es la creatina. La creatina es el suplemento más estudiado, con más evidencia. Dos, cafeína, también creo que todos sabemos que la cafeína funciona muy bien. La betalanina puede funcionar. De hecho, me enojé contigo porque no tomaste betalanina. Es que me pica mucho, es Sí, incómodo. Prefiero la cafeína. sí, pero es que esa vez fue que, ¿te acuerdas que te faltó como una rep o un segundo? En Brasil. Sí fue en Brasil, Ajá. ¿no? Sí, es que también ahí Es que la no, betalanina ayuda a retrasar la fatiga en esfuerzos como esos. ¿sabes que también cometí el error? En ese tiempo no era un atleta tan maduro como ahorita y no me fijé muy bien en mi horario de salir a competir. Yo pensé que faltaban como 3 horas para salir a competir y aún así, aunque hubieran sido 3 horas, comí yo carne con verduras y camote. Y en Estabas realidad bien, faltaba una hora para salir al ya. evento. Entonces me fui todo lleno. Apenas me sentía todo mareado, me sentía el Pues yo estómago bien estoy seguro, te revuelto. lo juro, en mi corazón y en mi mente estoy seguro que si hubiera estado tomando betalanina, hubieras ganado. Con toda la Pero bueno, picazón.
Lo voy a hacer para la siguiente. Pero el ¿sabes qué picazón sí se voy a pierde, hacer? se baja el picazón, te acostumbras. Sí, ya sé, pero La ¿sabes, otra, Jay? para el picazón, lo que haces es que puedes tomar Ajá. la betalanina, Ujú. agarras la dosis que te tomas y la separas durante el día. Y Ok. entonces se va acumulando, se hace la acumulación de carnosina, pero no te da el picazón. Pero bueno, es cafeína, creatina, betalanina, proteína y que hay también evidencia para el bicarbonato de sodio. Hay otros suplementos que tienen cierta evidencia, pero hay muy poca evidencia para realmente poder respaldarlos. La capsaicina, creo que se llama, que es como lo que es como del chile, lo que pica, tiene ciertos efectos positivos en algunas circunstancias, pero también las dosis, pues por ser el ingrediente que es, puede causar malestar estomacal. Igual el bicarbonato de sodio tiene evidencia de que puede ayudar, pero igual las dosis pueden causar malestar estomacal. Lo que sí creo que muchas personas creen que los efectos son muy grandes, o sea, creen que el efecto de la creatina es enorme o el efecto de la betalanina es enorme. Son muy pequeñas las diferencias, la verdad, o sea, pero bueno, puse tu ejemplo porque tu ejemplo fue que 1 segundo, 2 segundos, ¿qué Sí, fue? fueron Entonces, milisegundos, ni un segundo, sí, exacto, o milisegundos. sea, entonces, este efecto tan pequeño, porque puedes decir, oye, Jade, está haciendo doble cara, está haciendo que aquí le hubiera ayudado a ganar y por otro lado estás diciendo que casi ayuda muy poco. Sí ayuda muy poco, pero en circunstancias como la que fue la tuya, yo sí creo que ese milisegundo pues, pudo haber sido la diferencia en su suplemento. Ahora, por último, nada más de suplementos es que, o sea, proteína, o sea, sí recomiendo tomar proteína si es que no alcanzas a comer tu comida como deberías pero la proteína, o sea, no es mejor que comer tu carne, que comer tu pescado, que comer tu proteína de una fuente directa, ¿no? Entonces, el suplemento de proteína es solamente algo práctico, algo fácil de utilizar. Entonces, ya en los siguientes, en este mes de entrenamiento o en estos días de entrenamiento, que vea que me toca un entrenamiento bastante pesado, me voy a tomar vitamina a ver cómo se siente o Pero anda la, ahorita. pero la betalanina es chistoso porque ya sabes que cuando la tomas te da la picazón, que se llama Sí, parastesia. Se llama parastesia. Esa parastesia no te hace nada. La betalanina no te hace nada de manera aguda. No es como cafeína. No es como tomártelo y que te da algún efecto. Entonces, esa parastesia no hace nada. O sea, no te está ayudando en nada. Muchas personas sienten la parestesia, es como, ya pegó, estoy listo. No está haciendo nada. Entonces, la betalanina la tienes que consumir diariamente para ya pegó. acumular y que se convierta en carnosina. Entonces, por eso te decía, tú puedes dividir la betalanina durante el día en dosis más pequeñas, que no Sí. te dé la parestesia y te va a comenzar a ayudar. La verdad no me acuerdo, son como 10 o 14 días después. Tendría que checar ese número, pero son como más o menos 2 semanas después que comienza a ayudar. Así que tus primeras semanas, para cualquier persona que tome betalanina, tus primeras semanas de sentir que ya pegó, no pegó. Ok, ok. Algo que sí voy a empezar a hacer de ley a todos los días, porque ahorita me dijiste que el rango de un atleta elite de descanso debe ser de 10 a 11 horas. Entonces yo estaba durmiendo 10, ahora lo que voy a hacer es de ley dormir Un 11 ahorita horas, más. güey. No, 11 horas. cambia la vida al dormir. Fíjate que yo antes dormía 8 horas, 8 horas y media, de vez en cuando 9, y desde que me lesioné decidí hacer un cambio a 10 horas. Y sí noté un cambio muchísimo, muchísimo mejor, pero ahora voy a probar esa suerte. ¿Cuántos días descansas por semana? Miércoles y domingos. ¿No? De hecho, qué bueno que dijiste que dos, porque eh, hay un estudio, no es en CrossFit, es en Ah, corredores de endurance, pero bueno, no vamos a decir que no aplica, porque aplica de manera general, ¿no? Pero que encontraron, voy a decir dos números y si me equivoco, pues me equivoqué, pero era los atletas que no tienen 2 días de descanso por semana, tienen una probabilidad de lesión como de 400 a 700 veces más. Entonces, los atletas que entrenaban, que nomás descansaban un día, su probabilidad de lesión se disparaba era como 400, 700%. Entonces, es como pues súper contundente, ¿no? De hecho, voy a buscarlo porque después va a ser como de... ¿En qué es lo que dices que te puedes equivocar? ¿En los porcentajes de lesión o en los días de descanso? Sí, exacto. No, los días de descanso está bien.
lo que decía yo es la cantidad de el incremento de lesiones eran donde me podía equivocar. Pero ahorita mismo te voy a encontrar porque lo estaba viendo hace como unas semanas y sé que lo guardé, entonces está muy, o sea, está como que dice, ay, güey, está, es más, lo voy a buscar aquí porque sé que lo tengo en... Pero si quieres continuamos y ahorita yo lo encuentro. Jay, y regresando al CrossFit, pues es un deporte relativamente nuevo. ¿Dónde lo ves tú dentro de 10 años en cuestión de métodos de entrenamiento y crecimiento del deporte en general? La verdad no tengo idea. Creo que va a seguir creciendo. Siento que, tú me podrás corregir, siento que en los últimos años no ha crecido igual. También tiene mucho que ver con el COVID, claro. Pero siento que también, o sea, en mi opinión, siento que muchas personas, no sé qué tantas pues, pero con los cambios que hubo y que este año no va a ser Open y que lo van a cambiar así, que esto y que aquello, siento que todo puede afectar, pero bueno, de ninguna manera creo que se vaya a detener, pero sí creo que el crecimiento no va a ser igual de exponencial o igual de drástico. Sí, Por ejemplo, el MMA ahorita, siento que la MMA está creciendo de una manera loquísima. Y sí, más porque, sí, o sea, durante todo esto de COVID, el MMA, o sea, no sé si supiste que rentaron una isla. se adaptó Rentaron una bien. isla, hicieron una burbuja y siguieron. Y mientras nadie estaba dando shows, Exacto, sí. ellos estaban dando shows. Entonces creo que todo ese tipo de cosas, eh, pues Ay, y importa, esta ¿no? pregunta ya se me está pasando. ¿En qué, en qué te basas para entrenar, para saber qué ejercicios ponerles, qué métodos de entrenamiento usar, este, a- en atletas de cada una de sus diferentes disciplinas? ¿O en qué me baso como, o sea, para saber qué métodos implementar a cualquier deportista? Ajá, métodos, ejercicios, sí. Va, pues uno, siempre en todo deporte se hace un análisis de necesidades. Un análisis de necesidades habla básicamente de tres cosas, se puede agregar una cuarta. La primera es la mecánica, la biomecánica, qué músculos están involucrados, en qué plano de movimiento, a qué velocidades, etcétera, ¿no? La otra son los sistemas energéticos, cuánto tiempo dura el esfuerzo, cuánto tiempo descansan, a qué intensidad se mueven. Un jugador de fútbol, soccer, cuántas veces cambia de dirección, cuántas veces hace sprints, cuántas veces corre a alta velocidad, cuántas veces camina, cuánto tiempo está parado, etcétera. La tercera son las lesiones, qué lesiones suceden, cómo suceden, cada cuándo suceden, cuáles son las más comunes, cuánto tiempo quedas lesionado, porque a veces hay lesiones que no son tan comunes, pero que cuando suceden te quedas como 6 meses sin entrenar, y hay lesiones que son comunes, pero te quedas 2 semanas. Entonces, me preocupa más la de 6 meses, ¿no? Y la cuarta puede ser la cuestión psicológica, y ahí la verdad yo no me meto. Existe el análisis psicológico, no me meto porque no es mi área y no me he desarrollado todavía y no me he aplicado la loquera de querer meterme demasiado en eso. Pero eso es lo que se hace primero. Y entonces haciendo eso se entiende qué movimientos se tienen que hacer, se entiende cuáles son las características. Um, por ejemplo, muchas personas creen que el rugby y fútbol americano son muy parecidos. En rugby hay jugadas que duran como 1 millón de años, que no paran, de verdad, o sea, que no paran y no paran y no paran y no paran y no se detiene el balón. Y entonces las tasas de trabajo de descanso ves como de 1,35, o sea, totalmente fútbol americano, pum, 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 descansas. Entonces, de acuerdo a eso, hay que determinar qué movimientos necesitan. Ojo, no hay que caer en la trampa que llamamos la trampa de especificidad. Por ejemplo, oye, el boxeador entonces necesita flexión de tronco lateral, moverse de lado a lado. El nadador necesita estos movimientos. El basquetbolista esto. Entonces, sí, sí es cierto, pero el boxeador boxea todos los días y lleva 15 años boxeando y ya se movió de lado a lado por 1 millón de malditas veces. Entonces, darles lo mismo tampoco es lo adecuado. Entonces, más bien, a mí me gusta enfocarme en qué necesita y qué no está recibiendo naturalmente por su deporte. Por ejemplo, en Jiu-Jitsu el VO2 max, el consumo máximo de oxígeno de un atleta de Jiu-Jitsu, se compara con el de una persona recreativa, con el de una persona recreacionalmente activa.
nada, es como de 45 milimols, malísimo. Sus niveles de lactato alcanzan como 45, o sea, perdón, 45 mililitros, perdón. Eh, es malísimo para un atleta de elite. Entonces, Sí. ¿qué nos dice eso? Que bueno, que el puro hecho de rodar en Jiu-Jitsu no desarrolla el sistema aeróbico como debería. Por ende, ¿qué le voy a dar al Jiu-Jitsu? Probablemente más entrenamiento aeróbico. Entonces, sí es checar qué necesitan, pero también checar qué no están recibiendo. Y ahí es cuando comienza a cambiar las cosas. Por ejemplo, a veces hago búlgaras, es muy común. Subo videos con atletas haciendo búlgaras y despegan el talón del piso. Están como de puntas. Y la gente me dice como, ¡ja! Me encanta porque como que creen que me están corrigiendo porque como que creen que me equivoqué y buscan el menor detalle para corregirme como, oye, su talón se está despegando. Y yo, sí, ya sé, le pedí que se despegara. ¿Por qué? Porque si tú pones el pie, ¿sí? Digamos que esa es tu pierna, tú pones el pie, la tibia básicamente queda hacia arriba, ¿no? ¿Me estás de acuerdo? Sí. Si te paras de puntas, haces esto y la tibia ve al frente. Sí. Te paras de puntas así. Entonces, ¿qué le pasa a la dirección de la tibia? Es una dirección mucho más horizontal. Y entonces, si se lo pongo a un atleta de rugby, es porque yo quiero desarrollar la fuerza de extensión de cadera a una sola pierna en una dirección horizontal para el desarrollo de aceleración, porque cuando alguien corre, comienza a acelerar, sales inclinado. Y no sales con el pie en el suelo así, ¿verdad? No, te estás de puntas. Comienza a correr a máxima velocidad, sales de puntas. No pisas con retropié. Retropié es para velocidades lentas. Entonces, ese tipo de cositas, cuando dices, oye, por ejemplo, a mis jiu-jitseros, press de banca, casi todos sus press de banca son agarre corto. ¿Por qué? Porque empujas a alguien aquí, no vas a empujar a alguien acá. O sea, no es sumo, pues tus oponentes no están de ese tamaño, ¿me explico? Empujas desde aquí. Y entonces comienzas a hacer pequeños cambios a tus ejercicios de acuerdo a cómo es el movimiento en su deporte. Y el condicionamiento metabólico sucede en las condiciones que necesitan para su deporte, qué les hace falta, etc. Y rápidamente, menos de 2 días de entrenamiento por semana incrementaba el riesgo de lesión por 520%. Y los atletas que entrenaban más de 700 horas durante un año tenían 210% más de una lesión de sobreuso. Entonces, más de 700 horas incrementaba 210% tu riesgo de lesión por sobreuso y más de descansar menos de 2 días por semana resultaban 520% con un intervalo de confianza de 95%. ¿Cuáles son los porcentajes de 2 días por semana? 2 días por semana, 520% más probabilidad de tener una lesión de sobreuso. Las lesiones de sobreuso son las que de repente dices, ay, güey, ¿qué le pasó a mi hombro, no? Como, pues, güey, no descansas, ¿no? Ajá. Y 210% entrenar más de 700 horas por semana. Oh. Que va de la mano con no descansar, ¿no? Sí, sí. Entonces, para De nuevo, prevenirles. esto fue en atletas de resistencia, endurance, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, o sea, el concepto es el güey, descansa. Lógico, ¿no? Como a qué tan difícil es entender que tu cuerpo tiene que descansar. Sí. Y del sobreentrenamiento, eso ocurre porque el atleta no descansa, ¿no? No, o entrena más allá de sus umbrales de recuperación. Sí, entonces, varios puntos ahí. Uno, yo no creo en el sobreentrenamiento o no creo que el 99.9% de las personas puedan llegar ahí. Y esto es lo que acabo de decir, que suena como, cabrón, y solamente es por lo siguiente, es diferente el sobreentrenamiento y el sobrealcance. Lo que la mayoría de gente dice sobreentrenamiento se refiere a sobrealcance. El sobrealcance es un estado de una depresión en tu rendimiento que se aliviana en menos de un mes. Entonces, si tú descansas un mes y comes, si descansas una semana o 2, tu rendimiento se va a recuperar, ¿sí? Entonces, el sobreentrenamiento es una condición tan grave en donde si tú descansaras y te alimentaras y hicieras todo perfecto durante un mes, no te recuperas. Yo nunca he conocido a alguien que haya acabado un hoyo tan grande para no poder recuperarse en un mes de pura recuperación. Entonces, de ahí la diferencia entre sobreentrenamiento y sobrealcance. Ahora, el sobrealcance sí creo que puede suceder. Y otras personas, no recuerdo quién dijo esto, alguien más lo dijo, no yo, para que no crean decir, tal güey lo dijo, simplemente no voy a decir su nombre porque no me acuerdo,
pero decían que el sobrealcance no funciona, perdón, el sobrealcance o el sobreentrenamiento no existen, que existe el under recovery, el recuperarte de manera inferior. Y de ahí regresamos al hecho de, hey, ¿cuántos días estás descansando? Oye, ¿cuántas horas estás descansando? Oye, ¿cómo estás descansando? ¿Cuántas veces te levantas por la noche? ¿Y cómo te estás alimentando? Porque la recuperación energética depende en gran parte de la disponibilidad, macronutrientes, micronutrientes, etcétera. Entonces, más allá de que estoy entrenando demasiado duro, es como, si vas a entrenar más duro, asegúrate que todo lo demás esté como base y como fundamento para que puedas entrenar duro. Porque si no, no es el entrenamiento duro, es la falta de recuperación. Fíjate que a mí me pasa mucho que viajo a competir o viajo a entrenar a otros lados y siempre pues llegan chavos o de mi edad o un poquito 1 o 2 años más jóvenes y llegan y me dicen, yo en un año te voy a ganar, yo en 2 años te voy a ganar. Y yo lo primero que les digo, está bien, sí, pero lo primero que hago es que como que les empiezo a hacer una pequeña entrevista y les digo, oye, ¿cuántas horas entrenas al día? Ya me dicen, no, pues entreno 2 sesiones, así. Ya digo, pues entrenas bastante. ¿Y cuántas horas duermes? Y me dicen, no, pues 7 horas. Cuando me dicen eso, lo primero que entra a mi mente es decir, Nunca. nunca me vas a ganar. Sí, o sea, quizás tienen bien la parte de entrenamiento, pero pues, no sirve nada entrenar si tu cuerpo no se recupera apropiadamente y se adapta a cada estímulo de entrenamiento, porque ser capaces de hacer algo no significa que, o sea, tú puedes entrenar 3 veces por día. Yo puedo también ir a entrenar y matarme, pero eso no significa que mi cuerpo tenga las herramientas para ese estímulo de entrenamiento, tomarlo y mejorar. Entonces, sí, el chavo puede entrenar duro, pero duermen 7 horas, quizás agarran un 80%, un 70% de lo que pudieron haber agarrado si se hubieran alimentado y reposado de manera apropiada. Entonces, sí, o sea, cuando tú escuchas que no, pues, ¿y tienes dieta? No. Ajá. ¿Y No, cuántas horas duermes tantas? Es como, no, bro, esto no sí, funciona así. exacto. Sí, Sí, totalmente. y me ha pasado un montón de veces y a todos, no ha habido ninguno que me diga, no, duermo 10 horas, voy, cumplo con mi comida todos los días, trato de hacer todo perfecto durante todo un año, no. Siempre me dicen, no, o duermo 7 horas, Curiosamente, o como un negrito o algo, siempre. curiosamente, cada vez que te he visto comer, güey. Pues que Te lo eso juro, te es lo muy juro. mío, y Sí, o sea, hasta en Guadalajara, en Exit, la comida y vámonos a comer. fíjate que Siempre que te yo veo comiendo. siempre, algo que me mira, ¿verdad? No me acabé mi cena. Siempre algo que me pasa es que entre más como, más hambre me da todavía conforme va pasando el tiempo. Entonces yo creo que pues me voy haciendo más grande o más fuerte y como voy también aumentando los volúmenes de entrenamiento, siempre pues hay temporadas que estoy comiendo, que ahorita me ves comiendo mucho, Jay, yo creo que en 3 meses voy a estar comiendo muchísimo más. Y sí, es Sí, algo, y siempre y es un cuando, trabajo constante, no solamente, pues sí, dices desde que me ves y yo creo que nos hemos visto, yo creo que desde el 2018, 2017, ¿no? sí, por ahí. Sí, como hace unos 5 años. No, sí, no, sí, como unos 5, no, como unos 4 o 5 años, 4 años por ahí. Oye, Jay, y ya pues, para terminar, una última pregunta que me, que me llamó mucho la atención a una chava que entrena, que es de la Selección Nacional de Rugby. Me llamó la atención qué se necesita o cómo es que, yo sé que ella es la capitana de la Selección Nacional, cómo, en qué se basan o cómo es que le escogieron a ella como la capitana, qué se necesita para llegar a ser la capitana o capitán de una selección nacional. Entonces, primero voy a hacer una aclaración y después voy a explicar por qué. Actualmente no es la capitana, ¿ok? Uh -huh. Pero ella se dio de baja como capitana y hay otra capitana. Sin embargo, a todas las jugadoras que he conocido la reconocen a ella todavía como la capitana. Entonces sigue siendo como la capitana, no la La capitana chida. oficial. Sí, o sea, y más bien, de lo que tengo entendido yo, más bien fue como un cambio de, hey, ser capitana es demasiado rollo, demasiado drama, que alguien más tenga que enfrentarse a ese drama,
pero aún así, pues la mayoría de las personas que yo he conocido que son del equipo la siguen reconociendo a ella como, bueno, la persona que es su líder, ¿no? ¿Qué se necesita o cómo los escogen? Te mentiría si te dijera cómo. No tengo idea de si es muy político, no tengo idea si es específicamente por rendimiento, no tengo idea si es por cómo los demás los admiran o los siguen. Entonces te mentiría si te dijera por qué es. Obvio, yo creo que es porque eres bueno, la gente te sigue, sabes mover bien el juego, sabes tomar decisiones, etcétera. Eso creería yo, pero no sabía decirte que quizás es un quizás, apenas me lo mencionaron hace unos días. Los voy a estar ayudando en su concentración. De nuevo, es un quizás, lo platicamos 10 minutos. Vamos a estar platicando más recientemente, bueno, en estos días, de una mejor manera sobre cómo pudiera funcionar esto, porque van para el repechaje olímpico. Van a Europa en junio. Ok, bien. ¿Y cuándo dijiste que es el mundial del chavo que entrenas de Jiu-Jitsu? Ay, te voy a mentir, si te digo exactamente la fecha, tendría que checar su programa, dame un segundo. Oh, dame un segundo, es el 16, no, 16, 21 de marzo. Sí, hermano. Va a estar en UFC Fight Pass, se llama Combat Jiu-Jitsu Worlds 2021 y va para el campeonato de los Bantamweights. Bantamweights en español creo que son pesos gallo, creo. Ok. Bueno, Jay. Para que lo apoyen. Se llama Manuel Fósil. Le fue muy bien en Panamericanos, quedó primer lugar. Quedó tercer lugar en el 2019 de la IBJJF, que es la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Entonces esperamos que nos vaya bien. Este Jiu-Jitsu es un poquito distinto porque se llama Combat Jiu-Jitsu. En este se pueden dar como, no son ¿Hace que dar cachetadas? cachetadas, sí, pero con este, se visto, se agarran y Sí lo he visto, entonces sí lo he visto. se pone, se pone duro. ¿Cómo lo pueden encontrar en Instagram? A él lo pueden ver como Manuel Fósil Priego. Manuel Fósil Priego. ¿Y a ti, Jay? Coach Ehrenstein, supongo que ya cuando subas el video ahí podrás Sí, escribir ahí mi lo pongo. apellido, porque hace como coach, ¿qué? Un apellido un poco extraño. Ok. Pues Jay, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de que te pueda entrevistar, podamos tener una conversación. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Espero hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo y nos vemos en el siguiente episodio de Experiencia LOM. Gracias, Jay. A ti, hermano, gracias.